¿Qué tal, amigos? Soy Guillermo Ochoa. Dicen que reportero sin suerte no es reportero. Y yo lo sé, porque llevaba apenas unos 15 días en el Heraldo de Toluca como reportero cuando me mandó llamar el dueño y director del Heraldo de Toluca, don Alfredo Lara Castel, que era ciego. Don Alfredo realmente dirigía el periódico. Su sobrino Freddy, un bretón de unos 35 años, de barba cerrada y un tanto cargado de espaldas, le leía a diario todas las notas y le describía las fotos para que decidiera en qué lugar del diario aparecerían al día siguiente o no aparecerían en ninguno. Don Alfredo odiaba, claro, su ceguera y trataba de disimularla. Se esforzaba por actuar en forma natural. Por ejemplo, si se equivocaba al marcar un número en la redacción, preguntaba al marcar. Contabilidad, le contestaba Lupita. Gracias, estoy probando el sistema, decía él, y colgaba. La tarde que me llamó a su oficina fue para mí una tarde de suerte, de mucha suerte, de una suerte tan grande que a los 15 o 20 días de reportero, 15 días, me permitiría conocer y entrevistar a un hombre al que admiraba y admiro, don Lázaro Cárdenas, Tata Lázaro. Mi voz guió a don Alfredo al estirar la mano para saludarme. Viene don Lázaro Cárdenas, me dijo. Irá a una gira con el gobernador Gustavo Vaz y el secretario de Recursos Hidráulicos, don Alfredo del Mozo. Irá usted en representación del Heraldo de Toluca. Su visión será principalmente entregarle esta tarjeta mía a don Lázaro. ¿Comprendido? Entregar la tarjeta, sí, don Alfredo. Y estiró otra vez su mano para despedirme. Iría como reportero, sí, pero mi misión más importante sería entregarle una tarjeta al expresidente, entonces vocal ejecutivo de la Comisión del Balsas, don Lázaro. Más que reportero, cartero. La gira en el Estado de México serían camionetas y jeeps, entonces era pura terracería. Había que ir a Temascaltepec, Sultepec, Tejupilco de Lubianos. Dormiríamos 2 noches en Arcelia Guerrero antes de regresar. Ese mismo día corría donde el sastre Cabral, un gran sastre incomprendido, porque escuchaba las instrucciones de sus clientes con mucha atención, pero luego hacía los trajes como le daba la gana. Por cierto que muy bien siempre. Yo no di instrucciones porque mi traje azul casi marino no solo sería fiado y en abonos, sino que de trajes no sabía nada. Sería el segundo que usaría. El número 1 fue de segunda mano, cuando trabajé de office boy en el Banco Nacional de México. Me lo cambió otro office boy, Eduardo Cataño, por un reloj chafas. Un traje a grandes cuadros, cafés y beige, que hubieran usado con orgullo Rabanito, Pototo, Torpedo, mi compadre Adrián Fajardo en el Circo Ataide. Mi traje azul casi marino quedó, la verdad, muy bien. Le ruego ver la foto. Y yo me presenté muy serio y formal, camisa blanca, corbata, faltando 15 para las 8 en el Palacio de Gobierno de Toluca, el día que salía la gira. La digo, cadenita, Toyo Garza. Pero cuando me vieron mis compañeros, Jorge Hernández Ochoa, los enviados de aquí del Distrito Federal se rieron a carcajadas del novato. Todos iban de camisa o guayabera. Íbamos a tierra caliente. Arcelia era un infierno. Yo era el único de traje y corbata. Les ruego ver la foto. Caramba, don Lázaro era imponente, serio, adusto, derramaba autoridad. Recuerdo la firmeza de su paso, sin prisa, seguro, sin necesidad de apabullar con su presencia, sin decir más que lo justo. En mi mente estaba presente sobre todo en 2 momentos que leí en el material de biblioteca con que me preparé para ir a la gira. Cuando expulsó del país a su maestro,
Plutarco Elías Calles. Lo hizo de madrugada, en pijama, sin que aquellos que lo hicieron prácticamente le permitieran al expresidente ponerse algo más que un abrigo. Y la forma como obtuvo la renuncia de los callistas que integraban su propio gabinete, el de Cárdenas, fue de una política magistral. Cómo él movía sus piezas. No les pidió la renuncia, se las aceptó antes de que la presentaran para que no tuvieran contradicciones de conciencia, les dijo. También el momento que relata don Agustín García Telles, entonces secretario de Gobernación, en el que la decisión de expropiar el petróleo no tuvo retorno. Fue durante una reunión con representantes de las compañías petroleras extranjeras. Don Lázaro, de pie, daba vueltas a un botón de su saco, según costumbre que tenía. Explicaba que la expropiación respetaría los derechos legales de las compañías. ¿Quién nos garantiza eso?, le interrumpió uno de los abogados de alguna compañía. Es la palabra del presidente, les recordó Cárdenas. ¿Y quién garantiza la palabra del presidente?, volvió a preguntarle, pero aquel, el abogado aquel. En ese momento el hilo del botón se reventó y el botón se le quedó en la mano a don Lázaro. Señores, no tenemos una palabra más que hablar. Y sin gesto alguno, el hombre al que luego llamarían la Esfinge de Jiquilpan abandonó el salón. No había marcha atrás en la expropiación petrolera. Apenas en las faldas del Nevado de Toluca, la camioneta en la que íbamos se hundió en el lodo y quedó atascada. Como un grupo así de niños en recreo, nos bajamos a empujar, excepto el que había sido mi jefe de información en el Heraldo y ahora ya iba por el noticiero, se había cambiado de periódico, Inocente Peñalosa. Yo no vine a empujar camionetas, murmuró. Otra lección. Corrí junto con él y nos trepamos en una pick-up y en ella seguimos la gira hasta que nuestra camioneta nos alcanzó. No me despegué un momento de los tres protagonistas de la gira, don Lázaro, el doctor Gustavo Vaz, gobernador, y don Alfredo del Mazo, entonces secretario de Recursos Hidráulicos. En un momento dado, por sacar una maldita libreta para tomar apuntes, del Mazo se dio cuenta y me pidió que saliera de una junta que era privada, solo con sus técnicos. En todo caso, ya me había enterado yo en detalle de los planes para traer agua del Balsas al Distrito Federal. Ese día mandé la nota y fue la principal en el Heraldo de Toluca y al día siguiente la reprodujeron, revolcada, claro, los diarios nacionales. En un momento dado me acerqué a don Lázaro y le dije: señor general, le traigo esta tarjeta de don Alfredo Lara Castel, director del Heraldo de Toluca. Don Lázaro la leyó y la guardó en el bolsillo de la guayabera blanca. Llevaba en la mano un paliacate con el cual se limpiaba constantemente el sudor. Y yo de traje, corbata, que exhibían mi novatez. ¿Me concede una entrevista, señor general? Me atreví. Hágame un cuestionario. Gracias. En el siguiente pueblo en el que se detuvo la caravana, me metí a la delegación municipal y le pedí su vieja máquina de escribir a una secretaria. En ella, con un dedo en cada mano, como hasta la fecha, escribí un cuestionario que aún me avergüenza. Era la inconsciencia pura. Tenía un par de semanas de reportero. El propio Cárdenas, al ver que lo seguía a todas partes, me preguntó: ¿cuánto lleva usted en el periodismo? 2 semanas, le contesté. Es un iniciado, había comentado el doctor Vaz. El cuestionario sí era un desastre. Entre otras cosas, el insensato de mí le preguntaba qué marca de sombrero prefería, cuál era su platillo predilecto. Me acuerdo y me avergüenzo, pero bueno, me había atrevido. En una pausa del recorrido le entregué un par de cuartillas al general, que las dobló a lo ancho y las guardó en el bolsillo de la guayabera. Esto fue el primer día de gira.
Los reporteros dormimos en camas de campaña bajo un tejabán donde se escuchaba el chocar de los murciélagos contra la palma. Ese día, entre otras, había mandado una nota de los vampiros que atacaban al ganado. Al día siguiente continué mi marcaje sobre los personajes de la gira, pero la nota que había mandado el día anterior sobre el agua del Balsas me había puesto ya en el mapa. Por la noche, sin embargo, no había recibido respuesta a mi cuestionario. A eso de las 11 o 12 de la noche me fui a la casa donde dormiría el general. Estábamos en Arcelia, al norte de Guerrero. El calor apenas permitía respirar. Era una casa pequeña de pueblo, 2 ventanas enrejadas y una puertecita de 2 hojas de madera pintada de verde y sin cepillar. Dentro las luces ya estaban apagadas, solo un farol iluminaba apenas la calle empedrada, sin banquetas, salvo algunas piedras más altas que el arroyo. Un hombre, pistola al cinto, había cruzado una silla, la había inclinado en el vano de la puerta y dormitaba en ella con el vaquero de palma cubriéndole los ojos. Yo me senté en una piedra frente a la puerta. Como a la 1, el hombre levantó su sombrero, me miró y me preguntó: ¿llora usted? Soy reportero. Le entregó un cuestionario al general. Él murmuró algo, se reacomodó y se bajó el sombrero. Yo seguí sentado en la piedra y 1 o 2 horas después se produjo algo que me demostró que la suerte existe y que los grandes personajes con su generosidad le ayudan a existir. La puerta se abrió y apareció el general Cárdenas en esa ropa térmica de color gris con resortes en los tobillos y en las muñecas, que antes se usaba mucho para dormir cuando hacía mucho frío, o como era el caso esa noche en Arcelia, Guerrero, cuando la noche era infernal. Algo le dijo al guardia y entonces reparó en mí. Me saludó con un movimiento de cabeza y volvió a cerrar la puerta. Pero casi inmediatamente se encendió la luz tras los visillos de una de las 2 ventanas y comencé a escuchar el tecleo de una máquina de escribir. Tiempo después, el general Cárdenas reapareció. Me entregó 3 cuartillas de papel corriente, dobladas también a lo ancho, igual que había doblado mi cuestionario. Era su respuesta. Bueno, no era la respuesta a mi cuestionario, sino que explicaba a cambio, con más detalles, cómo llegaría agua del Balsas al Distrito Federal. Me di cuenta de que su papel principal en ello, como vocal ejecutivo, lo voy a decir en un español sin traducción, que muchos, si los mexicanos nos entendemos, para que no jodieran más a los jodidos. Para eso estaba como vocal ejecutivo. Éxito, me dijo. En alguna forma que no entiendo, tal vez el guardia, al día siguiente, antes de que la caravana volviera rumbo a Toluca, un hombre joven, alto, con unas manos enormes y una voz natural que parecía salir de un magnavoz, un hombre que fue después mi gran amigo hasta su muerte, me buscó y me dijo: hola, güero, soy Carlos Barrios Jore, secretario particular del doctor Gustavo Vaz. ¿No le gustaría regresar a Toluca en avión? Fue mi primer viaje en avión, o casi, porque era la clásica avioneta para 2 personas con piloto de guaraches y alambres que mantenían cerradas las puertas. La avioneta despejó, pujando y entre bamboleos, volamos hasta un llano que hacía de aeropuerto en Toluca. Me fui directo a la redacción, eran las 9, 10 de la mañana y esperé a que llegara don Alfredo Lara Castel. Ha mandado buenas notas, me dijo, y traigo una entrevista exclusiva con el general. Le dije: excelente. ¿Cumplió mi encargo? Lo primero que hice, don Alfredo. El general leyó y guardó su tarjeta. No hubo más. La nota al día siguiente me puso sólido en el mapa del periodismo toluqueño.
Más tarde me vine al Distrito Federal, Novedades, Excelsior, la televisión. Me gusta pensar que don Lázaro se fijó en mí por mi esfuerzo, mi constancia, por la audacia del novato. Aunque ahora que buscaba datos para este comentario me enteré de algo que solo sabía en parte. Don Lázaro era masón y alcanzó en su logia el grado 33, el máximo que se puede obtener. También don Alfredo era masón. Tal vez se conocían y la tarjeta era un recordatorio. En alguna forma buscaba lo que se consiguió. No sé. Lo que sí sé es que fue una entrevista fundamental en mi vida. Me enseñó que no hay nada mejor en el mundo que lo que soy ahora, un periodista.